Bien, como le dije entonces al principio, vamos a hablar de lo que son las fracturas del platillo tibial, ¿sí? Eh, Vamos a recordar un poquito que, bueno, los platillos tibiales obviamente se articulan con los cóndilos y, como habíamos hablado en la clase anterior, teníamos alojados los meniscos, que esos meniscos van a sufrir también lesiones junto con el ligamento lateral interno, lateral externo o el ligamento cruzado, que es uno de los más importantes que da estabilidad anterior a la rótula, a la tibia, perdón. Entonces, cuando haya fracturas de este tipo, la mayoría de los pacientes sufren, obviamente, de inestabilidad en la rodilla, ¿sí? Y requieren de una reconstrucción minuciosa. En el caso de, hablando fuera de la bibliografía, los traumatólogos, para poder detectar este tipo de fracturas y poder clasificarlas según Schwatka, porque Schwatka la clasifica en 6 tipos, no se hace con radiografías convencionales, sino que si hay una fractura importante del platillo tibial, se suele pedir una tomografía axial computada en 3D. ¿Para qué? Para detectar específicamente las lesiones que se producen a nivel intraarticular, la mayoría de las veces, lesiones o desprendimiento de lo que son los ligamentos, junto con la fractura del platillo tibial, ya sea el platillo tibial interno, la línea intercondilia o el platillo tibial externo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a comenzar, valga la redundancia, vamos a empezar a hablar de lo que son las definiciones, que como dije recién, que afectan a lo que son el platillo tibial, la parte proximal y también a la metáfisis de la tibia, ¿sí? Y obviamente, cuando afectan a lo que es la parte proximal o el extremo proximal de lo que son los platillos tibiales, siempre vamos a tener fracturas intraarticulares. Y en este caso, Schwatka, como lo vemos y lo dice la bibliografía de Hoppenfield, divide las fracturas en 6 tipos. Para que ustedes no se hagan líos, yo más o menos las resumí aquí y vamos a hablar directamente de la imagen, ¿sí? Que ya vamos a ver la imagen. Pero para que ustedes tengan en cuenta, y si quieren pueden anotar, veo que varios anotan, tienen que anotar que el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 siempre van a afectar al platillo tibial lateral, o sea, al platillo tibial externo, que está cerca de lo que es el peroneo, ¿sí? Luego, la de tipo 4, que es una de las más graves porque produce lesiones en lo que es el ligamento cruzado, afecta a la intercondilia y afecta por lo general a ambos platillos tibiales. Luego las 5 y las 6 afectan al platillo tibial interno, pero obviamente son mucho más, a medida que va avanzando el tipo, van a ser mucho más peligrosas o mejor dicho graves para poder reconstruir. El traumatólogo lo más importante, el objetivo que tiene él es reconstruir la, digamos, línea interarticular para que ese paciente cuando vuelva de nuevo a realizar la marcha no tenga ninguna deformidad en varo o en valgo, ¿sí? Entonces, como dice aquí, Schwatka lo divide en tipo 1 y tipo 2 y tipo 3, y luego vamos a hablar del 4, 5 y 6. Acá, como podemos observar, en la imagen que está hacia la izquierda, ¿sí? Tenemos una fractura pura, que se suele decir, que en la mayoría de las veces le da a los pacientes, o se produce en los pacientes jóvenes. Esto es una fractura pura, ¿sí? Directamente del platillo tibial lateral, en el cual observan ustedes aquí en la imagen, que es una imagen, un dibujo representativo, y hay una separación y una fractura con una cuña o una hendidura, como se suele decir, del platillo tibial lateral. En el caso aquí, en el medio, ¿sí? Acá la bibliografía habla de una fractura tipo 1, pero en realidad, si nosotros lo ponemos a analizar, es una fractura tipo 2. Y la que está en la imagen subsiguiente es una fractura tipo 3, porque aquí sí hay una depresión franca, como habla en la fractura de tipo 3. Pero bueno, lo que más interesa es que veamos nosotros el dibujito y como podamos observar, diferenciar los 3 tipos. En el caso del tipo 1, ¿sí? Que es una fractura pura, en el caso del tipo 2, hay una depresión separada de lo que es el platillo lateral que produce una lesión intraarticular. ¿Sí? Acá estos fragmentos que se ven aquí van a estar dañados y hay una pequeña conminución. Por lo tanto, va a necesitarse colocar un injerto óseo para poder rellenar y darle altura a ese platillo tibial. En el caso de lo que es la fractura de tipo 3, hay una depresión franca, como dice la bibliografía, del platillo tibial lateral, que afecta también a la superficie articular,
¿Qué quiere decir esto? Que es como que le hubieran pegado un hachazo y todas las trabéculas se comprimieron, dejaron de tener, digamos, su altura. Entonces aquí, obviamente, también va a necesitar el traumatólogo reconstruir esta zona y tratar de lograr la altitud de los dos platillos tibiales como corresponde, para que luego el paciente pueda tener una marcha normal. Luego tenemos la reconstrucción, ¿sí? También un dibujo representativo, ¿sí? Como pueden observar, fracturas de tipo 2, como han sido tratadas con tornillos, con arandelas, por compresión, ¿sí? Estas pueden ser tratadas, siempre es cirugías abiertas con reducción interna, la mayoría de las fracturas aquí que hayan sido obviamente desplazadas, se colocan tornillos y placas, ¿sí? Acá como pueden observar en la primera imagen, se observa una fractura, ¿sí? De tipo 2, pero mejor dicho, de tipo 1, en realidad habla de una fractura de tipo 2, pero con una depresión franca. Entonces, por eso la cataloga, digamos, como tipo 2. En el caso de lo que es la imagen del medio, son muy parecidas las dos imágenes, para no decir que son iguales, pero bueno, hace referencia al tratamiento y lo más importante que tenemos que ver nosotros aquí es que el traumatólogo logra, ¿sí?, corregir la altitud de lo que son los dos platillos tibiales. El objetivo es darle altitud para que eso después el paciente realice la marcha y el cóndilo, en este caso cóndilo externo, no se meta hacia adentro y tenga un valgo, ¿sí?, pronunciado de ese paciente. En el caso de las fracturas de tipo 4, como dice aquí, es una depresión separada de lo que es el platillo tibial medial, o sea que afecta a la intercondilia, a la línea intercondilia interna, ¿sí?, a la eminencia intertroclear, o intercondilia, bien digo, aquí como dice en el slide, y se asocia con lesiones del ligamento cruzado, ¿sí? Por lo tanto, esto que va a traer complicaciones. Entonces, para poder hacer un tratamiento definitivo, el traumatólogo tiene que realizar una cirugía reconstructiva de lo que es ligamento cruzado y al mismo tiempo comprimir los fragmentos que necesitan ser, obviamente, vueltos a su lugar para que, obviamente, digamos, tengamos una línea interarticular normal, con una buena congruencia articular. En el caso de este tipo de cirugías, depende de lo que es, digamos, el punto de vista del traumatólogo. Primero suelen tratar lo que es la fractura y luego, por medio de las técnicas que ya conocemos del ligamento cruzado, ¿sí?, suelen corregir, una vez que ya está estabilizada la eminencia intertroclear, o intertroclear, digo, intercondilia, se reconstituye en lo que es el ligamento cruzado. Pero obviamente se hace una tomografía axial computada en 3D y se valora el tipo de lesión que tenemos para, obviamente, volver a reconstruirla. En el caso del tipo 5, como podemos observar, vamos directamente a la imagen, ¿sí? También aquí hay una imagen que son muy parecidas, pero cuando la cambiamos y observamos la imagen del tipo 5 y el tipo 6 son diferentes. Volvemos de nuevo para atrás. Entonces, cuando tenemos la fractura del tipo 4, como habíamos dicho recién, afectaba al lo que es el platillo tibial medial, como acá lo representa la imagen, y al mismo tiempo una fractura de lo que es la eminencia intercondilia, donde se inserta el ligamento cruzado. Entonces va el traumatólogo a tener una complicación que es la reconstrucción del ligamento cruzado. En el caso de la fractura de tipo 5, ¿sí?, se dice que es una fractura bicondilia, pero en realidad es una fractura que afecta a los dos platillos tibiales y se habla de una invertida, ¿sí? Obviamente hay una depresión y una separación de los dos platillos tibiales. Y la del tipo 6, que la imagen, no sé por qué la bibliografía se confunde y la representa exactamente igual, aquí lo que tendríamos que agregarle que es una fractura del tipo 5 asociándose, yo le voy a hacer aquí ¿cómo se dice?, una marca, para que se den cuenta ustedes que tendría que tener una fractura que se asocia con un traumatismo también en la metáfisis, como lo marco aquí. Ya lo vemos en la otra imagen y se lo muestro. Acá entonces tenemos ya tratadas con las placas de contrafuerte, o una osteosíntesis, para fijar y comprimir los fragmentos de la tipo 4, la de tipo 5, también tenemos dos plaquitas de contrafuerte, ¿sí?, para mantener y darle estabilidad a esas
fracturas, y la del tipo 6, como les dije al principio, ven que tiene una fractura aquí de lo que es el platillo tibial lateral, y en teoría, como lo marca la imagen, la línea o la solución de continuidad se va hacia la metáfisis. Esa sería la carga medial para la fractura metafisiaria asociada al tipo 6. ¿Sí? Son bastante graves porque obviamente ya empiezan a afectar a la parte de carga del hueso, digamos, que vendría a ser la metáfisis. Entonces, ya más o menos clasificamos lo que son las fracturas según Schwacker, de los platillos tibiales. Hacemos un repaso para que queden claro, porque por ahí se confunde un poco. Siempre la del tipo 1, tipo 2 y tipo 3 afectan al platillo tibial lateral, dependiendo si es una fractura pura la del tipo 1, la del tipo 2 con una depresión, ¿sí? Separada, y la del tipo 3 directamente es como si se hubiera comprimido las trabéculas. En el caso de tipo 4, como veíamos en la imagen, ¿sí? Podemos observar que afecta al platillo tibial interno y lesión del ligamento cruzado. La del tipo 5, lesión de ambos platillos tibiales, y la del tipo 6 puede ser combinada una tipo 5 o también de tipo 3 y tipo 4, pero que se extiende la línea de fractura afectando a la metáfisis. Entonces ya tenemos clasificadas según Schwacker las fracturas de los platillos tibiales. Ahora vamos a ver lo que es el mecanismo de lesión. Obviamente si tenemos 6 tipos, obviamente que vamos a tener distintos tipos de mecanismos de lesión para que se produzcan esas fracturas. Cuando se produce una fractura de lo que vendría a ser la lesión del platillo tibial externo, es forzada la rodilla, ¿sí?, a valgo. ¿Por qué forzada a valgo? Y cuando, por ejemplo, un auto choca y choca, mejor dicho, con su paragolpe, como dice aquí, en la tibia, lleva la rodilla a valgo, ¿sí?, la lleva hacia adentro y por lo tanto el cóndilo comprime y choca y golpea el platillo tibial lateral. Cuando son fuerzas laterales directas, ¿sí?, produciendo una deformidad en varo, obviamente que va a lesionar lo que es el otro platillo tibial, que vendría a ser el platillo tibial interno o medial, como dice la bibliografía. Cuando hay fracturas por compresión axial o combinación de ambas fuerzas, ¿sí?, se producen las fracturas de ambos. En este caso serían las fracturas, por lo general, de tipo 4 a tipo 6, dependiendo de las fuerzas axiales. Pero para que se produzca una fractura de tipo 6, obviamente la energía o la potencia del traumatismo, del mecanismo de lesión, tiene que ser bastante alta porque también va a lesionar lo que es la metáfisis. Entonces, estas fracturas son bastante comunes en el hospital y obviamente son tratadas como las acabamos de ver con las placas de fijación de contrafuerte. En el caso de los pacientes jóvenes, como dice aquí en el slide, con huesos metafisiarios relativamente fuertes, ¿sí?, suelen presentar fracturas puras que son las que no van a estar desplazadas, como la de tipo 1 que habíamos hablado al principio. Y en el caso de los ancianos con huesos metafisiarios relativamente débiles, presentan fracturas con una depresión de diferentes tipos, obviamente dependiendo de las fuerzas directas, ya sean mediales o laterales, que vayan a sufrir. Entonces tenemos múltiples mecanismos de lesión. Depende de qué nos cuente el paciente, vamos nosotros a deducir y vamos a saber qué tratamiento necesita y requiere el traumatólogo hacer para mejorar, obviamente, la articulación de la rodilla y mejorar la congruencia. Por lo tanto, el objetivo de tratamiento ortopédico en la alineación es fundamental. ¿Por qué? Porque si el paciente sufre una fractura de este tipo, me dice que está inestable el internet. Me ponen por el chat, chicos, cualquier cosa, si se va cortando, se escucha, porque me parece que no anda muy bien internet. Me sale un cartel. Seguimos. Como le dije recién, entonces, si tenemos unas fracturas con distintos tipos de clasificaciones, obviamente que va a ser también difícil lograr la alineación. Como dice aquí, cualquier fractura con más de 4 milímetros de depresión, ¿qué quiere decir? De pérdida de altura de lo que es el platillo tibial, ¿sí?, que se deje sin reducir, ese paciente va a tener alguna deformidad, ya sea en varo o en valgo, ¿sí? Y por lo tanto va a crear una inestabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a caminar ya sea con una rodilla hacia adentro o una rodilla hacia afuera. Una rodilla hacia adentro va a ser en valgo, una rodilla hacia afuera
va a ser en vano. ¿Por qué? Porque están vencidos, para que ustedes entiendan, vencidos esos platillos tibiales porque no han sido tratados como corresponde en cirugías. Y por lo tanto, como dice aquí, va a haber riesgos en cambios degenerativos. ¿Esto qué va a ocurrir? Sí, que bueno, obviamente el traumatólogo tienda o tenga, mejor dicho, que hacer una cirugía con reducción abierta y fijación interna. Y para lograr la estabilidad, ya lo vimos en las imágenes, ¿qué utiliza el traumatólogo? Toda la osteosíntesis que tenga, ¿sí?, a su alcance, junto con los injertos óseos, ¿para qué? Para lograr la altura de los platillos tibiales y tener una buena congruencia articular. O sea que el objetivo es restaurar, ¿sí?, la articulación normal. Objetivos de rehabilitación hay muchos, ya cuando vean rehabilitación de rodilla con el profe Marco van a hacer prácticamente lo que tienen que hacer. El objetivo obviamente siempre en las fracturas de rodilla es lograr la amplitud de rango de movimiento, el ROM óptimo de movimiento, y nunca dejar de mover tanto la articulación del tobillo como la cadera, que son después fundamentales para el proceso de la marcha, ¿sí? Acá tenemos el cuadrito que se contradice un poco por ahí la bibliografía porque, por ejemplo, habla del movimiento normal de la rodilla, pero en algunas ocasiones habla de 150 a 160 grados y en esta ocasión habla de 130 a 140 grados. Lo muy importante que hay que recalcar es que la flexión de rodilla en hombres o en mujeres es totalmente diferente, relativamente relacionados con la masa muscular y la hiperlaxitud. Siempre la mujer va a tener más flexión que el hombre de lo que es la rodilla. Pero lo más importante es la etapa funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que lograr que el traumatólogo, ¿sí?, que el traumatólogo, este, que el traumatólogo logre, mejor dicho, una buena reconstrucción de la rodilla y al mismo tiempo que el kinesiólogo llegue a los 110 grados de flexión, que eso es lo funcional que siempre sabemos hablar siempre de llegar para que el paciente pueda sentarse bien, pueda levantar la pierna para subir un escalón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se permite es grados positivos en la extensión. Siempre, siempre hay que llegar a grados ceros, incluso a la extensión cero, incluso hasta menos 5 grados en el caso de las mujeres. Luego va a hablar seguro de la fuerza, ¿sí? La fuerza muscular. Bueno, aquí un paneo más o menos para que lo vean. Restablecer la musculatura de lo que es el cuádriceps, recto femoral, tendón de la pata de ganso, ¿sí?, el sartorio, gracilis, gemelos, etc. En fin, todos los músculos que se encargan, ¿sí?, de la marcha y de movilizar a la pierna. Objetivos funcionales siempre van a ser que el paciente vuelva a caminar de nuevo, darle estabilidad a esa rodilla, ¿sí?, sobre todo en la fase de apoyo. ¿Sí? En la fase de apoyo, apoyo unipodal. Que el paciente cuando se pare con esa pierna, sin, mejor dicho, descargando todo el peso en esa pierna, el paciente pueda lograrlo sin ningún tipo de complicación. El tiempo previsto de la consolidación ósea, como siempre digo, que es sumamente previsto y relativo de cada caso, ¿sí?, de 10 a 12 semanas. Y 8 semanas en el caso de las fracturas puras, como habla aquí, de tipo 1. Tiempo previsto de rehabilitación de 14 a 20 semanas, estimativo dependiendo de la edad del paciente, del tipo de fractura, del tipo de osteosíntesis que se haya utilizado, del criterio del traumatólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay muchísimas, digamos, variantes en lo que es la rehabilitación. Método de tratamiento. Acá habla de una órtesis en bisagra. Esta órtesis en bisagra es para aquellas fracturas, ¿sí?, que no han sido desplazadas, ¿sí?, hablando mal y pronto de una fisura, que no han sido desplazadas y que el paciente obviamente no tiene que descargar peso, pero sí permitir la flexión de las rodillas, ¿sí? O sea que en este tratamiento, la verdad no lo he visto nunca aquí en La Rioja, pero bueno, la bibliografía lo marca y habla también de si hay una pequeña depresión de lo que es el platillo lateral mínimo de 3 milímetros, ¿sí?, en la superficie articular. Pero por lo general el traumatólogo no se arriesga y por lo tanto siempre van a cirugía. El otro tratamiento es el de elección para este tipo de fracturas, dependiendo el tipo, ¿sí? Es obviamente la reducción abierta con fijación interna. Los dispositivos que se van a utilizar van a ser la mayoría de veces placas y tornillos que van a proteger la carga
y la idea es buscar una consolidación siempre primaria. Ahora, si no se logra la consolidación primaria, en lo posible, la parte intraarticular no se consolida con callo óseo, pero sí fuera de lo que es la cápsula articular puede llegar a formar un pequeño callo óseo si es que ha habido algún tipo de movimiento. Está indicado en aquellas fracturas que hay un desplazamiento, como dijimos, de 4 milímetros, que hay depresión articular, fracturas asociadas a lesiones en valgo o varo, ¿sí? Fracturas con alguna lesión en lo que es el menisco o en fracturas que hay alteraciones en lo que vendría a ser la ruptura del ligamento cruzado. La técnica de reconstrucción articular consiste en el uso de injertos óseos, ¿para qué? Para aumentar, ¿sí? O mejor dicho, rellenar el tejido óseo que se ha sido comprimido y aplastado y darle altitud a lo que es el hueso. Y la colocación de placas de contrafuerte con tornillos largos para mantener esa reducción y fomentar al proceso de curación. Acá vamos a ver imágenes, ¿sí? Que ya son más reales. Acá tenemos una fractura tipo 1, que es una fractura pura, ¿sí? Se dice que puede ser en un joven, y por lo tanto ha tenido un desplazamiento y ha sido tratada directamente con tornillos con arandela, como vemos en la imagen de la derecha. Aquí tenemos otro tipo de fracturas, ¿sí? Con depresión franca, que bueno, no se alcanzan a visualizar bien, pero se puede apreciar, como dice aquí, la depresión. Y obviamente una fractura intraarticular. Si este paciente, el traumatólogo, no lo trata con este dispositivo que tenemos hacia la derecha y no le da la altura que corresponde, que vendría a ser aquí esta altura, ¿sí? Como pueden observar aquí, lo marcamos y falta todo esto. Cuando el paciente el día de mañana, si no es tratado con este tipo de dispositivos, camine, el cóndilo va a tender a introducirse ahí y obviamente el paciente va a caminar en valgo, ¿sí? En este caso tenemos una fractura de tipo 4, ¿sí? Se observa la fractura del platillo medial y obviamente la lesión de lo que es la eminencia intercondilia, donde se inserta el ligamento cruzado. ¿Y cómo ha sido tratada? Ha sido tratada en este caso con los tornillos que le marco aquí, con arandelas. Luego tenemos el fijador externo, otro método que se utiliza cuando obviamente hay lesión de tejido blando, como por ejemplo la piel, se lo denomina escal a la lesión, sobre todo cerca de la rodilla, que son fracturas expuestas, fracturas abiertas, ¿sí? Y requieren de un desbridamiento, por lo tanto, un tratamiento de los tejidos blandos hasta que se curen. Como todos sabemos, nosotros nos podemos palpar y tocar la tibia, está muy expuesta y tiene poco tejido conectivo, sobre todo la cara anterior de la tibia, donde se aloja la parte del tibial anterior. Entonces, si este tipo de fracturas pueden ser expuestas y obviamente pueden lesionar la piel y exponerse al aire. Y obviamente necesitan de un tratamiento de desbridamiento con antibiótico terapia y por lo tanto es una urgencia, ¿sí? Colocar digamos, el fijador externo. ¿Para qué? Para estabilizar la fractura, pero con el objetivo de alinear la fractura, pero al mismo tiempo el traumatólogo empieza a curar los tejidos que se hayan roto, todos los tejidos blandos circundantes. Una vez que se haya curado los tejidos, una vez que se haya tratado la parte muscular y se haya recuperado, eso va a ser, si ha quedado obviamente bien alineada la fractura, el tratamiento definitivo, y si no, se busca una nueva cirugía para obviamente reconstruir lo que es el platillo tibial, una vez que ya los tejidos blandos hayan curado y no haya ningún tipo de infección. Quedan 10 minutitos, si se llega a cortar, volvemos de nuevo, ¿sí? No la hacemos tan extensa la clase. Bien, consideraciones especiales de la fractura. Se salió. A ver. No sé por qué se salió. Denme un segundito. Denme un segundo que se salió. No sé qué me está pidiendo plata acá. Ahí está. ¿Se está viendo ahí? ¿Me pueden decir, por favor, si estoy compartiendo bien? Sí, se está compartiendo ahí. Bien. Como le dije recién, entonces, consideraciones especiales de la fractura. Obviamente la edad influye muchísimo. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener alguna enfermedad concomitante como diabetes, en este caso como osteoporosis, con pérdida marcada de lo que es el hueso metafisiario.
¿sí? Y por lo tanto puede producirse los 6 tipos de lesiones que hablábamos anteriormente. Eh, si es inestable y está limitada funcionalmente, obviamente se ha destruido el platillo tibial prácticamente y no se puede reconstruir porque se desmorona, no pueden colocar ningún tipo de tornillo y obviamente se va a una artroplastía de rodilla, que ya lo deben haber visto con el profe Marco. En el caso de la localización, como hablábamos al principio, cuando afecta, digamos, a la eminencia intercondilia, va a afectar al ligamento cruzado y obviamente que desde el 4, el 5 y el 6 siempre son graves y afectan a los meniscos. Por lo tanto, requiere obviamente de una cirugía anexada a lo que es el ligamento cruzado o el menisco que se haya dañado. Por lo tanto, la localización es fundamental con respecto a la anatomía, que acá habla de la anatomía. Valorar mediante una tomografía computarizada y resonancia nuclear la lesión de los meniscos y ligamentos antes del tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el traumatólogo puede llegar a reconstruir el platillo tibial y dejar obviada en una primera instancia lo que es la reconstrucción de los meniscos o ligamento interno, o ligamento cruzado también. Entonces, el traumatólogo puede después, como tratamiento definitivo, hacer una artroscopía, si requiere de una meniscectomía, que ya venimos hablando anteriormente, o de una sutura meniscal o lo que sea, y hacer una reconstrucción ligamentaria por artroscopía como tratamiento definitivo. En el caso de las lesiones asociadas al platillo lateral, se asocian lo que son los ligamentos colaterales, el medial o el ligamento cruzado. Cuando afectan al platillo medial, al ligamento cruzado, al nervio peroneo puede también afectar, puede sufrir lesiones lo que son las partes de vasos, como por ejemplo la arteria poplitea, y obviamente son fracturas inestables que se asocian a luxaciones de rodilla. ¿Por qué? Porque se rompen los ligamentos y por lo tanto queda súper inestable. Todas las fracturas de los platillos tibiales deben evaluarse cuidadosamente, ¿sí? Porque luego de hacerse una cirugía se coloca una férula o un yeso de compresión y por lo tanto tienden a inflamarse, ¿sí? Y a edematizarse. Por lo tanto, como sabemos que tenemos cavernas y compartimentos, puede sufrir un síndrome compartimental. Cuanta más energía se absorbe durante el traumatismo, mayor lesión de partes blandas. Entonces, se edematiza y sobre todo si hay algún proceso infeccioso, aún más todavía. La carga de peso, no se puede cargar peso hasta los 3 meses, ¿sí? Obviamente que no se produzca la consolidación, sobre todo de qué estructura de la metáfisis, que es la que soporta peso. Y obviamente del injerto óseo que se haya colocado. Por lo tanto, es aproximadamente unos 90 días que el paciente no va a descargar peso, dependiendo también del criterio del traumatólogo, pero el tipo de lesión va a influir mucho en lo que es la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un paciente joven, con una fractura de tipo 1, que no ha sido una depresión, que no ha tenido que utilizar injerto óseo, y por supuesto que va a recuperarse mucho más rápido que un paciente que haya tenido una fractura de tipo 4 con lesión de ligamento cruzado y meniscos, o una lesión de tipo 6 que ha afectado específicamente la metáfisis. Bien, ahora hacemos un parate y cortamos, o mejor dicho, quedan 5 minutos. Trato de ver, no me acuerdo qué es lo que queda. Queda poquito de lo que es la marcha, hablo rapidito de marcha, cortamos, volvemos de nuevo para que se puedan sacar las dudas que tengan de esta clase. Con respecto a la marcha, como marcamos siempre, el 60% es la fase de apoyo y la de balanceo un 40%. Siempre va a doler más, recalco esto, la fase de apoyo que la fase de balanceo, obviamente, porque la fase de apoyo es descargar peso y en este caso son articulaciones que soportan peso. Por ejemplo, los platillos tibiales en este caso. Cuando se realiza el apoyo del talón, acá siempre empieza hablando del cuádriceps, que se va a contraer de forma concéntrica. ¿Para qué? Para que la rodilla produzca una extensión completa. Pero no la puede lograr porque son fracturas intraarticulares. Por lo tanto, trata de, obviamente, buscar posiciones antiálgicas. ¿Cómo va a caminar ese paciente? Y con una flexión o una semiflexión, mejor dicho, de rodilla. Por lo tanto, va a disminuir la fase de apoyo por dolor. Y la articulación del tobillo y los músculos asociados, sí, no se afectan generalmente, pero que hay que tener en cuenta de que el paciente, si estuvo 3 meses sin apoyar, obviamente que va a generar dolor en la planta del pie y en los músculos que no hayan estado activos por 3 meses.
El apoyo podal o el apoyo luego de lo que es el talón no presenta problemas, ¿sí? Porque obviamente no interviene ningún músculo que haya estado afectado en la fractura, pero ya el apoyo medio genera dolor porque aquí ya se descarga de forma completa lo que vendría a ser el apoyo del cuerpo en el platillo tibial. Y la superficie del platillo, sí, si no es débil o no es artrítica, como dice aquí, produce dolor y por lo tanto la marcha va a ser antiálgica, o sea, va a tener una marcha eh, alterada. El paciente va a caminar rengueando, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar obviamente el dolor. La fase de despegue la hacen los dedos, ¿sí? Y la carga se produce todavía sobre la articulación, pero obviamente no suele ser tan dolorosa como las anteriores donde se descarga peso. Y aquí la fase del balanceo, obviamente el paciente ya tiene aumentado el dolor, por lo tanto, el umbral del dolor, por lo tanto, cuando descarga peso, ahí se produce un alivio, por lo tanto, la articulación descansa y no suele producir problemas, ¿sí? Así que bien, eso sería bastante resumido lo que son fracturas de platillos tibiales. Si tendríamos que hablar de la bibliografía que utilizan los traumatólogos es bastante difícil, pero a nosotros mucho no nos interesa, sino que por lo menos conocer lo que el traumatólogo hace para que después nosotros sepamos, cuando el paciente llega a nuestro consultorio, qué tipo de fractura tuvo y qué tipo de ejercicios y rehabilitación podemos realizar con estos pacientes. Ahora, quedan 2 minutitos, yo voy a cortar, le vuelvo a mandar la invitación y se sacan todas las dudas que tengan, así damos por concluida la clase. ¿Sí? Bien, dejo de compartir y salimos de la reunión, dejamos de grabar aquí, ponemos